Comenzamos. Como les decía, bienvenidos a la sesión número 8, casi la última de este curso de inglés nivel intermedio. Espero hayan aprendido, espero estén practicando lo que han aprendido. Hemos visto temas muy interesantes y hoy día vamos a ver otros 2 temas igual de interesantes, ¿ok? Como pueden ver en la pantalla, y ahorita lo voy a pasar, vamos a tener 2 topics el día de hoy, 2 temas. Vamos a tener used to, que es un modal verb, verbo modal, y vamos a tener past continuous, ¿ok? O también le dicen past progressive, past continue o past progressive. Vamos a tener esos 2 temas el día de hoy. ¿Ok? Les voy a pedir que estén bastante atentos, que presten atención. Como saben, siempre les traigo ejercicios luego de cada tema para que todos podamos participar. Por favor, no se adelanten, pongan respuesta por respuesta para que nuestros compañeros también puedan practicar. ¿Ok? Comenzamos. A ver, comenzamos. Comenzamos con used to. Comenzamos con used to, ¿ok? A ver. Ok, comenzamos con used to. Como lo pueden ver en pantalla, used to es un verbo modal. Como les dije, es un verbo modal que lo utilizamos para referirnos a acciones pasadas que ya no suceden en el presente. En español equivale a solía o caminaba, patinaba, podía, algo que podías hacer en el pasado o que solía pasar, valga la redundancia, en el pasado y en este tiempo presente ya no pasa más. ¿Ok? Miss, todavía no lo entiendo muy bien, no se preocupen. Les voy a hacer un poquito más grande este cuadrito, ya saben que es el tema used to, ¿verdad? Used to, como lo dijimos, es un verbo modal y también tiene 3 tiempos. Tenemos el tiempo afirmativo, el tiempo negativo y el tiempo interrogativo. ¿Ok? Son los 3 tiempos que tenemos para used to. ¿Ok? Teacher, ¿cómo utilizamos used to o cómo armamos el used to en afirmativo? Acá les tengo la estructura. La estructura del used to en afirmativo viene por el subject, el sujeto, I, he, she, it, María, Pedro, mi mamá, mi papá, mi hermano, seguido del used to. Recuerden, el used to en afirmativo siempre va a ir en pasado, used to, pero no tiene mucho que ver con el verbo usar, porque sabemos que use es usar, pero como aquí lo estamos utilizando como verbo modal, va en pasado y significa solía. ¿Ok? Algo que pasaba antes y ahora ya no pasa. Subject, verbo used to, y el main verb, el verbo principal en infinitivo. ¿Ok? Entonces tenemos subject, used to y verbo en infinitivo. ¿Ok? Subject, used to y verbo en infinitivo. Hasta ahí, esa es, hasta ahí, esa es la forma en la que vamos a usar el used to en afirmativo. Miss, no le entiendo muy bien. Vamos a los ejemplos, tranquilos. Tenemos Samuel o Samuel, subject, ¿ok? Que en pronombres vendría a ser he, ¿verdad? He used to play. No dice playing, no dice played, no dice ningún tipo de verbo en otro tiempo. Es el verbo en su infinitivo, el verbo normal, no se cambia para nada. He used to play. Samuel used to play, ¿ok? Samuel used to play basketball when he was at school. Samuel
used to play basketball when he was at school. Samuel solía, aquí lo pueden ver, solía jugar al baloncesto cuando estaba en la escuela. ¿Se dan cuenta? Es una acción que Samuel hacía en el pasado y ya no lo hace. Ahora, teacher, ¿cómo lo utilizo en negativo? ¿Cómo lo utilizamos en negativo? Recuerdan que les dije que el used to, ese verbo, está en pasado, pasado simple. Entonces, ¿cuál es nuestro auxiliar cuando queremos hacer oraciones en pasado simple en negativo? Nuestro auxiliar es didn't, ¿ok? Sea he, she, it, you, we, they, siempre usamos didn't. Entonces, tenemos el subject, didn't o did not, didn't, did not, ya saben, es la contracción. Used to más el verbo en infinitivo, ¿ok? Lo único que se le agrega antes del used to es el auxiliar did en negativo, ¿ok? Pero si son observadores, se habrán dado cuenta que en la oración afirmativa el used tiene la V de pasado, ¿verdad? Pero en negativo, como ya estamos usando el didn't y el didn't está en pasado, aquí ya no va ninguna D. ¿Se dan cuenta? Ya no hay ninguna D. Simplemente decimos used to. Arriba era used to, y abajo es used to. No se utiliza la D porque ya no es pasado. El didn't ya está en pasado. ¿Ok? Subject, didn't, used to y el verbo en infinitivo. Teacher, un ejemplo. Ok, aquí les traje un ejemplo. He, subject, el sujeto, didn't, he didn't, recuerdan el didn't, used to, sin la D, study. El verbo en su forma normalita. He didn't used to study. He didn't used to study before exam, but now he does. No solía o él no solía estudiar antes del examen, pero ahora sí lo hace o ahora sí. ¿Ok? No solía, ¿ven? Él no solía estudiar antes de un examen. ¿Y cómo hacemos para hacer preguntas? ¿Cómo haríamos las preguntas en past simple? Simplemente movemos el auxiliar a la primera parte, ¿verdad? Tenemos auxiliar, sujeto, used to, como el did ya está en pasado, el used tampoco lleva de. Y el verbo en infinitivo, ¿ok? Did, subject, used to, el verbo en infinitivo. Did you used to go to pubs? Did, auxiliar. You, subject, used to, el verbo modal used to. Go, infinitivo. No dice went, no dice going, no dice gone. No, el verbo en su forma normal, infinitivo, ¿ok? Did you used to go to pubs when you were in London? ¿Solías ir a pubs cuando estabas en Londres? ¿Se dan cuenta? Solías ir a pubs, a discotecas, pues, ¿no? Cuando estabas en Londres. Entonces, hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta acerca del used to?
¿Alguien tiene alguna consulta? Vi que Yasmín levantó la mano. Yasmín, ¿tienes una consulta? Sí, Miss, buenas noches. Una Bueno, consulta. Eh, Normalmente, cuando se usa el use, solamente entiendo que en forma afirmativa es que sí se considera used con D, pasado. Pero luego, en negativo y en interrogativo, en presente siempre, porque está el didn't, el did, ¿verdad? bueno, el verbo no sería en presente, sería en su forma infinitiva, en su forma normal, forma infinitiva, ¿ok? Pero sí, tienes razón. Solo en afirmativo se pone el verbo como tal en pasado. En negativo, el verbo va normal porque ya estamos usando el didn't, o en el caso del interrogativo, el did en pasado. Es correcto lo que dices. Gracias. Ok, Yasmin. ¿Alguien más tiene alguna consulta? En el caso de interrogante, ¿cómo se respondería? Yes, I did. No, I didn't. Así se respondería. Yes, I did. No, I didn't. Ahorita lo vamos a ver en unos ejemplitos que traje más adelante. Pero hasta el momento todo claro con el used to. ¿Todo claro? No hay problemas con el used to. Used to, algo que solía hacer, pero ahora ya no lo hago. Ok, como veo que está todo claro, vamos a pasar a unos cuantos usos y más ejemplos, ¿ok? Creo que no se ve. Ok, ahora sí. Used to. Used to se utiliza generalmente para referirnos a aquellas acciones que tenían lugar en el pasado y que ya no suceden en el presente, como se los dije, ¿no? Solía hacer algo antes que ahora ya no hago más. Ejemplos. When I was a child, cuando era un niño o cuando era una niña, I used to, ahí solo se presentó el used, pero es todo. I used to play in the park. When I was a child, I used to play in the park. Cuando era una niña, solía jugar en el parque. ¿Ok? Cuando era una niña, solía jugar en el parque. Seguimos. We used to go to the cinema every Saturday until they closed it down. We used to go to the cinema. We used to go to the cinema. Solíamos ir al cine todos los sábados hasta que lo cerraron. Nosotros íbamos constantemente los sábados, pero ya no podemos ir porque ya está cerrado. Cerraron el local. Entonces, esa acción que se hacía en el pasado ya no sucede más en el presente. ¿Ok? Y ustedes pueden decir, teacher, pero para eso no podría usar el past simple. No. ¿Por qué no podía usar el past simple? Porque el past simple podría entenderse como que fuiste una vez al cine. Acá estás hablando de algo que solías hacer continuamente. ¿Ve? Cuando era niña solía jugar en el parque. De repente fui una sola vez, como puedo haber ido 10 veces, 20 veces cuando era niña. Así como acá, we used to go to the cinema every Saturday. Every Saturday. Una costumbre que yo tenía era ir al cine todos los sábados. Pero como cerraron el cine al que yo iba, ya no puedo ir más. ¿Entienden? Es como un tipo de costumbre o algo que solía hacer constantemente en el pasado que ya no lo puedo hacer ahora. Seguimos. Negativo. I didn't used to like. Didn't. Didn't ya está en pasado. Entonces el use va en su forma infinitiva, en su forma normal. ¿Ok? I didn't used to like. Used to like. El verbo like. I didn't used to like pizza. But now
I love it. No me solía gustar la pizza, pero ahora me encanta. ¿Se dan cuenta? Antes no me gustaba. Ahora sí me gusta. Entonces, ese hábito que tenía de que no me gustaba la pizza o esa costumbre que tenía que no me gustaba la pizza, ahora ya no se da, porque ahora sí me gusta. Shakespeare didn't used to write poems. Shakespeare didn't used to write poems, but plays. Shakespeare no solía escribir poemas, sino obras de teatro, ¿ok? No solía hacerlo, es algo que él no hacía. Now, let's continue with, did you used to walk to a school? Did you? Did, subject, y el verbo used to, el verbo modal used to, disculpen, sin de. ¿Se dan cuenta? El used to, sin de. Did you used to walk to school? Yes, I did. No, I didn't. ¿Solías ir andando o ir caminando al colegio? Si solía o si lo hacía, no, no solía o no, no lo hacía. Es justo lo que me preguntaban, ¿ves? Yes, I did. No, I didn't. Uy. No, I didn't. ¿Ok? Yes, I did. No, I didn't. Se entendió un poco mejor este tema del used to con los ejemplos que les acabo de dar. ¿O aún no lo han entendido? Chicos, a ver, los leo. Todo claro, todo claro. Perfecto. Si está todo claro, entonces podemos pasar a los ejercicios, ¿verdad? Ok, vamos a pasar a los ejercicios. Acá está. Let's practice. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor, ¿ok? Let's practice. Ok, ahí pueden ver el ejemplo que dice, I used to go swimming. ¿Por qué? Porque lo que está entre paréntesis te dicen que la respuesta era go swimming, o el verbo es go swimming, ¿verdad? I used to go swimming, but now I don't swimming anymore. Yo solía ir a nadar, pero ahora ya no nado más. Okay, but now I don't swimming anymore. Number 2, my father gave up smoking 2 years ago. Gave up smoking 2 years ago. He a packet of cigarettes a day. A packet of cigarettes a day. ¿Qué iría ahí? He. ¿Ustedes qué creen que iría ahí? Me lo escriben. Used to. Correcto, pero falta algo. Smoke. Aquí en el chat me lo están poniendo. Y está perfecto. He used. Uy, no lo escribí. Used To smoke. to smoke. Perfecto. He used to smoke. Now, number 2. There a movie theater here, but it closed a long time ago. Day.
There. Mhm. Used to. There, a Used movie to. theater Mm, here. Used to be. Movie Gustavo theater. Adolfo, te pido por favor que las preguntas, bueno, las respuestas se manden uno por uno, ¿ok? Van varias clases que te lo pido, por favor. Continuamos. Number 2. Used to. Correct. There Be. used Used to be. There used to be a movie theater here, to. but it closed a long time ago. Perfect. Solía haber un teatro aquí, bueno, un cine, movie theater, aquí, Mr. pero ahora está cerrado hace mucho tiempo. Didn't. Cerró hace mucho tiempo. Por favor, sus micrófonos se los agradecen. Muchas gracias. Mr. M not drink coffee when he was young, but he like it now. Mr. M Used to drink. No, didn't. Used to por drink. favor, silencio sus micrófonos, se los pido porque se escucha ahí mucho ruidito. Didn't used to drink. Didn't used. Correct. Didn't use to. Mr. Ant didn't used to drink. Faltó acá el drink. Used to drink coffee when he was young. No solía tomar café cuando era joven o cuando estaba más joven, pero ahora le gusta. Ahora sí le gusta. ¿Ok? Number 4. Peter, a motorbike. But last month he sold it and bought a car. He sold it and bought a car. A ver, los leo. Ok. Pero, ahí veo que me ponen has. Pero dijimos que el verbo estaba en infinitivo. Entonces sería used to have. Si yo lo pongo así, eso ya no sería infinitivo. Eso sería verbo en presente. ¿Recuerdan? En presente tenemos have y has. Pero como el verbo está en infinitivo, tiene que ir así. Peter used to have a motorbike, but last month he sold it and bought a car. Él solía tener una motocicleta, pero el mes pasado lo vendió y se compró un carro. ¿Ok? Number 5. But we are best friends now. Algo que pasa muchas veces, ¿verdad? A ver. Carlos Enrique, está bien, pero te falta el último verbo. Correcto.
Correcto. Perfect. Didn't used to like. I didn't used to like her, but we are best friends now. We are best friends now, okay? Number 6. They came to live in the city last year. They in a small village in the country. In a small village in the country. Los leo. They used to live. Perfecto. They used to live. Correct. In a small village in the country. Number 7. My sister tennis a lot, but she doesn't play very often now. Correct. Used to play. Used to play. Excellent. Now, number 8. And the last one, number 8. When I was a child, when I was a child, when I was a child, correct. Didn't used to study. Didn't used to study. Por ahí veo que nadie ha puesto el used con D en didn't. Entonces, eso quiere decir que sí han entendido esa parte, ¿verdad? Eso está súper bien. Esta parte ha quedado súper clara. Perfecto. Perfecto. Excelente. Están aprendiendo súper rápido. Entonces, eso quiere decir que podemos continuar. ¿Ok? Vamos a continuar. A ver. Tenemos más práctica, pero vamos a hacerla rapidito, ¿ok? Vamos a hacerlo rapidito para poder pasar al siguiente tema. They abroad, but they back to this country last year. They abroad es como decir en el extranjero, ¿ok? En el exterior. They perfect, Luz Estela. They used to live abroad, but they moved back to this country last year. She, a student, but she finished her university course in June. She
She, number 2. Correct, Claudia. Correcto. Ok. Tranquilos, chicos, no se estresen, no se estresen. Nosotros hay que seguir en lo nuestro, ¿ok? She used to be a student. She used to be a student. Solía ser un estudiante, pero terminó su curso universitario en junio, ¿ok? Terminó su curso universitario en junio. She met, but now she has chicken sometime. Aquí en esta oración, si se dan cuenta, she met, but now she has chicken sometime. Acá tienen que estar ojito, ojito, ojito. She met, but now she has chicken sometime. Si fuera en positivo, está perfecto como me lo están poniendo. Pero si se dan cuenta del contexto de la oración, no lo podemos tomar como positivo. Correcto, Clau. Sería didn't used to eat meat. Ella no solía comer carne, pero ahora come chicken, come pollo a veces, ¿ok? Algunas veces. She didn't used to eat. She didn't used to eat meat, but now she has chicken sometimes. She has chicken sometimes, ¿ok? Es negativo. Ella no solía comer carne, pero ahora algunas veces come pollito. Ok, number 4. I cats, but I prefer dogs now. I cats. Correct. Used to like. I used to like cats. I used to like cats. Me solían gustar los gatos, pero ahora prefiero a los perros. Ok, number 5. No se ve. Ok. TV, but now I find most of the programs boring or annoying. Aburridos o estresantes. Bueno, annoying es molestos en realidad. Correct. I used to enjoy TV, but now I find most of the programs boring or annoying. Number 6, we a lot of time together, but now we hardly ever see each other. We hardly ever see each other. Ahora difícilmente nos vemos el uno al otro. We a lot of time together. We a lot of time together.
Correct, Claudia. Correct, Luz Estela. Carlos, casi, pero el verbo es spend. También podría ser speak, pero ya no sería together. ¿Ok? We used to spend a lot of time together, but now we hardly ever see each other. ¿Ok? Entonces, we used to spend. Number 7. He, ahora sí viene speak. Correct. Ahora sí, Carlos Enrique. We used to speak. We used to speak a foreign language, but he started going to Spain lessons last year. Okay, next one. My granddad, a lot of money, but he is quite rich now. My granddad, a ver si se dan cuenta ahí del contexto. My granddad, a lot of money, but now he is quite rich. Es un poco rico, un poco adinerado. Correcto, Clau. Estás pero atenta, enfocada. Muy bien, Luz Estela, Abraham Torres. Perfecto. Si checan el contexto, dice, my granddad didn't used to have. My granddad didn't used to have a lot of money, but he's quite rich now. Mi abuelo no solía tener mucho dinero. No solía tener mucho dinero. Pero tú puedes decir, teacher, ¿y cómo sé que no es solía tener mucho dinero? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a dar cuenta que te dice no solía tener mucho dinero? Porque la oración que sigue te está diciendo, pero él es un poco adinerado ahora. Entonces, si es adinerado ahora, ¿cuál sería el contraste de la oración? Para un solía. No solía tener mucho dinero, ¿ok? Por eso es que siempre es importante revisar toda la oración antes de decir, my granddad is used to have. ¿Entienden? Tienen que revisar toda la oración para ver, porque ahí podría ir un used to have. Si solo tuviera la primera oración y desde el coma ya no vendría más, podría ser did used to have o used to have. No hay ningún problema, podría ser cualquiera de los dos. Pero como tiene la segunda oración de conexión, ahí tiene que ser negativa. ¿Ok? Ok, veo que este tema ya lo han entendido muy bien. Entonces, yo aquí, como todas las clases, les dejo ejercicios. Les traje un poco de ejercicios. Es igual. Used to, ¿ok? Ustedes lo pueden hacer. Chin, chin, chin. Lo hacen. Terminan y pueden revisar sus respuestas. Así que no pueden decir, teacher, no sé cuál es la respuesta. Porque al final ustedes pueden revisar cuál respuesta estuvo buena y cuál estuvo mala, ¿ok? Ok, continuamos con el topic number 2 del día de hoy, o de la noche de hoy. Topic number 2, past continuous. Past continuous, ¿ok? Past continuous, o también lo pueden encontrar como past progressive.
past progressive. ¿Recuerdan que nosotros hicimos present continuous? ¿Cierto? Nosotros hicimos present continuous junto con el will y junto con el is going to, ¿verdad? Junto con el will y junto con el is going to. Ahora, ¿cómo usamos el past continuous? El past continuous en inglés es un tiempo que utilizamos para expresar acciones que empezaron a ocurrir en el pasado y que aún no terminan de ocurrir en el pasado cuando yo te lo estoy contando. Mis, eso está un poco raro, no lo entiendo. Ok, más adelante lo voy a explicar, ¿sí? Pero tenemos que tener en mente que es un hecho que ocurrió cuando en el pasado, netamente en el pasado. ¿Ok? Para formar oraciones en este tiempo es súper sencillo. Usamos la forma del pasado del verbo to be. ¿Recuerdan? Tenemos was y tenemos were. Was para el he, she, it y el were para el I, you, we, they. ¿Ok? No se me olviden de eso. Was, he, she, it. Were, I, you, we, there. They, perdón. Are you with it? I, you, with they. ¿Ok? Ahí va el were. Y luego de eso, al verbo principal, en el anterior, en el used to, el verbo lo poníamos normalito. ¿Recuerdan? El verbo, como siempre, infinitivo. Se quedaba ahí. Aquí, en el past continuous, no. El verbo lo terminamos en ing. ing. ¿Ok? Entonces tendríamos el subject, they, subject, sujeto, puede ser they, he, she, it, you, we, they, María, Elsa, Pepe, Pedro, lo que sea. Subject. Tenemos el auxiliary verb, el verbo auxiliar, que en este caso es el verbo to be en pasado, where, ¿ok? Where. Teacher, ¿por qué va where? Porque where acompaña siempre al they. Si acá hubiera estado un I, ¿cuál sería acá? Acá sería was, ¿verdad? Si aquí hubiera un she, ¿acá qué iría? Acá iría un was, igual. Ok. Entonces tenemos they were swimming. No dice swim, no dice swim, no es pasado. Es el verbo en ing. Swimming, ¿ok? El main verb que termina en ing. Swimming. They were swimming in the pool, el complemento. Teacher, ¿eso qué significa? Ellos estaban nadando en la piscina. Por ahí escucho un microfonito abierto, porfis. Si lo pueden apagar, se los agradecería mucho. Ok. Ellos estaban, tiempo pasado, nadando en la piscina. Teacher, ¿cuál es la diferencia con que lo diga en pasado? Porque escuchen cómo se diría en pasado. Ellos nadaron en la piscina. Nadaron, eso se terminó, nadaron. Acá no te dice cuándo han terminado, solo te dice que lo estaban haciendo en el pasado, ¿ok? Ellos estaban nadando en la piscina y no te dice cuándo finaliza ese nado. Ok, no se preocupen si todavía no lo entienden muy bien. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos y ahí lo van a entender mejor, ¿ok? ¿Continuamos con los ejemplos o hay algo que todavía les incomoda y me lo quieren preguntar? Me confirman. Continuamos con los ejercicios.
Perdón, con los ejemplos. Me confirman para poder avanzar rápido. Ok, ya vi una confirmación y para mí es suficiente. Ya vi dos. Ya bien, bien, bien. Todo está claro por ahora. Perfecto, Clau. Seguimos avanzando. Past continuous. Vamos a ver un poco de los usos del past continuous. Past continuous. Sirve para expresar acciones o estados que se estaban llevando a cabo en el pasado cuando otra acción interrumpió. ¿Ok? O cuando viene a reforzar otra acción. Entonces, I was, ¿recuerdan? El verbo to be en pasado, I was walking, estaba caminando o yo estaba caminando, ¡pum! Otra cosa interrumpe cuando yo estaba caminando. When I saw an eagle. When I saw an eagle. ¿Ok? Yo estaba caminando y no terminaba de caminar cuando vi un águila. ¿Se dan cuenta? Una acción interrumpió a la otra. Estaba caminando cuando vi un águila. ¿Se dan cuenta? Las dos acciones son en pasado, pero una no terminaba de darse cuando otra la interrumpió. Teacher, otro ejemplo, por favor. Ok. She was getting ready. She was getting ready when they called. Ella se estaba listando cuando ellos llamaron. Ella todavía se estaba peinando, no terminaba de peinarse y ellos la llaman. ¿Me entienden? Es una acción en el pasado que todavía no terminaba de pasar, valga la redundancia, todavía no terminaba de pasar cuando algo la interrumpió. ¿Ok? Creo que ahí, con este ejemplo, este uso del past continuous se entiende mejor. En este uso, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien? ¿Alguien por ahí? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Perfecto. Hasta el momento, ese uso del pasado, del past continuous, está claro. Ok, continuamos con su uso número 2. Su uso número 2. Dice, un uso especial del pasado continuo es para pedir favores de una manera formal y respetuosa. ¿Ok? No necesariamente como pregunta, porque no es como did you, do you, could you, que could, recuerden que es una forma más cordial, pero esto no es como pregunta. Atentos. I was wondering if you could come over. If you could come over. Por ahí vemos la palabrita could. I was wondering if you could come over. Me preguntaba, o yo le estaba preguntando si podrías venir. ¿Se dan cuenta? Es más como una invitación, una manera de preguntar, ¿puedes hacer algo por mí? Me preguntaba si podías venir. Otra. We were wondering if we could have the party at your place. ¿Se dan cuenta? Es una pregunta un poquito como pidiendo por favor para ver si te aceptan, ¿no? We were wondering if we could have the party at your place. Nos preguntábamos si podríamos hacer la fiesta en tu casa. ¿Se dan cuenta? Es como una pregunta, pero no es una pregunta. Nos preguntábamos si podríamos hacer la fiesta en tu casa.
Hasta ahí, el segundo uso, ¿se entendió? Sí, perfecto. Sí, ok, se entendió. Perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos bien entonces. Los dos temas los vamos entendiendo y eso está perfecto. Pero tienen que repasar, eso es lo importante. Ahora, ya aprendimos la forma afirmativa. Aquí viene la forma negativa, pero no se me asusten, que no es nada difícil, no es nada del otro mundo, es muy parecido a los otros tiempos gramaticales. They, subject, subject, auxiliary verb, were, not, que indica negativo, la negación, y el verbo en ing. ¿Ok? Entonces, they were not swimming in the pool. O ¿qué se ponía en lugar de were not? ¿Qué podríamos utilizar en lugar de were not? Ustedes que saben el... ¿No lo saben? En lugar de were not, la contracción. Perfecto, sí lo saben, ¿ven? Solo tienen que animarse a decirlo. Y acá estamos para equivocarnos, chicos. Acá es donde nos tenemos que equivocar, en clase, para poder corregirlo. Ok. They were not, or they weren't swimming in the pool. They were not, or they weren't swimming in the pool. Ok, weren't. Exacto. They were not, or they weren't swimming in the pool. Ellos no estaban nadando en la piscina. Ellos no estaban nadando en la piscina, ¿ok? Seguimos. Miss, ¿cómo hacemos la pregunta? Porque ya sabrían hacer afirmativo. They were swimming o I was swimming. Negativo, they were not swimming o they weren't swimming. Y ahora, ¿cómo haríamos la pregunta? Ok, sencillito. El auxiliar, adelante, luego el sujeto y luego el verbo en ing. Fácil. Teacher, ejemplo, ok. Auxiliary verb, were, subject, they, verbo en ing. ¿Ok? Acá es, they were swimming o they were not swimming. Acá es, were they swimming? Were they swimming in the pool? ¿Se dan cuenta? Were they swimming in the pool? Ellos estaban nadando en la piscina. Ok, esas son las dos formas. Son las dos formas, bueno, las tres formas de utilizar el pasado continuo. Afirmativo, negativo e interrogativo. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda con el pasado continuo? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Si tienen una duda, suéltenlo, no se preocupen. ¿Nadie? ¿Todo está ok? Todo bien, me dice Yasmín. Perfecto, Yasmín, qué bueno. Claro, dice Claudia, perfecto.
el examen está complicado. Miren, les voy a decir una cosita. El examen no está complicado. Y ustedes van a sus fichas anteriores, porque yo tengo entendido que la coordinadora les ha pasado a ustedes los manuales, ¿verdad? Confírmeme. Sí, ustedes tienen los manuales. Entonces, si ustedes revisan sus manuales por cada tema, ustedes se van a dar cuenta que el examen está sencillo. ¿Por qué? Porque el examen tiene muchas preguntas de las prácticas o los ejemplos que nosotros hacíamos en las clases. Entonces, ojo ahí, eso quiere decir que no han revisado sus manuales, no han estado revisando sus manuales, porque la práctica, el examen, tiene preguntas que nosotros ya hemos hecho y hemos resuelto en clase. Así que ojo, ojo, que no han estado revisando y así es como me puedo dar cuenta. No han estado repasando. Yo les dije, para aprender inglés, lo único que se tienen que hacer es saber de la teoría, que ya se la saben, porque tienen los manuales, y practicar, 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 practicar. Verbos regulares e irregulares. No se preocupen que ahora se lo vuelvo a pasar a la coordinadora para que la coordinadora se los pase nuevamente a ustedes, ¿ok? No se preocupen. Ok, continuamos. Como no tienen dudas con el past continue, continuamos con los ejemplos. Con los ejemplos, perdón, con la práctica. Let's practice, ¿ok? Ahí arribita les dejé los verbos. Ahora está más difícil porque ya no les digo en qué oración va cada verbo. Entonces, nosotros tenemos que leer el contexto, que ustedes saben que yo se los leo, y si no entienden algo, ustedes me preguntan y yo se los digo, y los verbos, ¿ok? Disculpen. Number one. They in the lake last night. They in the lake last night. Ellos en el lago ayer, o la noche de ayer, la noche pasada. They, sí están atentos, correcto. They were swimming. Perdón. They were swimming. They were swimming. Sí, podría ser swimming o podría ser también otro verbo. Igual ya vamos a ir viéndolo, ¿ok? Porque podría ser fishing también, pescando. Pero en la noche, no sé. Ustedes tienen que sacarlo por descarte. Así es como yo hacía mis exámenes, siéndole sincera. Por descarte. They were fishing in the lake, sí podría ser. They were studying, ellos estaban estudiando en el lago, como que no suena muy bien. They were swimming in the lake, también podría ser. Entonces tenemos dos verbos que podrían ser, pero vamos a ver más adelante si ese verbo calza con otro, ¿ok? Ahora, they were coloring in the lake, they were sleeping in the lake, reading in the lake, washing in the lake, listening. Entonces, ahí ustedes tienen que estar pendientes, ¿ok? Gustavo, por favor, Gustavo, de uno en uno. Seguimos. Number 2. We for the test yesterday. We for the test yesterday. We
Correct. Correct. We were studying. Were studying. Correct. We were, and here is studying. Studying. We were studying for the test yesterday. Number 3. He, a fantasy book when I arrived. He, él, un libro de fantasía cuando llegué. Perfect. Veo que han entendido. He was reading. He was reading. Él estaba leyendo un libro de fantasía cuando llegué. O sea, lo interrumpí. No, no es necesario. Con el pasado continuo es necesario tener en la oración la acción que interrumpe. No, como se dan cuenta, no es necesario. ¿Por qué? Porque simplemente te estoy contando algo que estuvo pasando ayer, o que estuvo pasando el mes pasado, o que estuvo pasando la semana pasada. Simplemente es algo que estuvo pasando, pero no te dicen cuándo terminó. Yo les dije que uno de los usos es cuando una cosa interrumpe al otro, ¿ok? Como podemos ver en la número 3. Pero no es necesario que siempre una oración interrumpa otra cuando utilizas el past continuous. ¿Okay? Ok, seguimos. Number 4. Pete, his car outside when it started to rain. Pete, his car outside when it started to rain. Listening, no creo que sea listening. Correcto, Luz Estela. Luz Estela está pero mosca. Ella estaba haciendo la del tanteo de cuál le va y cuál no. Correcto, Guerrera Montesinos igual. Ah, ok, te confundiste. Pensaste que era Pete to Spotify last week. Ok. No, 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 no. Es was washing, ok. Was washing. Pete was washing his car outside when it started to rain. Aquí también una oración interrumpe a la otra. ¿Se dan cuenta? Pete was washing his car outside when it started to rain. Él estaba lavando su carro, bien feliz, cuando empezó a llover. ¿Se dan cuenta? Una acción interrumpió a la otra. La primera oración se podría usar en pasado simple. Por primera oración te refieres al past continuous. Es que no vendría a ser pasado simple porque el tiempo gramatical sería el past continuous. Lo que sí es que el verbo to be sí va en pasado simple, que es el was o el were. Pero no se diría que es una oración en pasado simple. La oración que interrumpe, esa sí viene a ser un pasado simple. La primera, no. La primera es pasado continuo.
Ese es el tiempo que estamos usando. No sé si me dejo entender, Joy. O, claro, exacto. La primera oración sí podría también ser un pasado simple. En este caso, como estamos haciendo pasado continuo, es pasado continuo. Pero también calzaría perfecto como pasado simple. We swam in the lake last night. Nosotros nadamos en el lago la noche pasada. O nosotros estuvimos nadando en el lago la noche pasada. ¿Te das cuenta la diferencia? Nadamos, pasado simple. Estuvimos nadando, pasado progresivo. Puede ser pasado simple, no habría ningún problema. Así como la 2 también. We studied for the test yesterday. Nosotros estudiamos para el examen ayer, pero en pasado progresivo sería nosotros estuvimos estudiando para el examen de ayer. ¿Te das cuenta, Joe? O sea, en realidad puedes usar cualquiera de los dos. Puedes usar el pasado simple o puedes usar el pasado progresivo, el pasado continuo, pero eso depende como tú quieras contar tu historia o como tú quieras que suene la oración. Varía según el contexto. Exacto. En realidad varía de acuerdo a la persona, cómo tú quieres contarlo. Si tú lo quieres decir en pasado simple, tranquilamente lo puedes hacer. Pero si una oración interrumpe a la otra, ahí sí necesariamente tienes que usar el progresivo. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Perfecto. Ok, seguimos con number 5. We, y una compañera ya había puesto la respuesta. We to Spotify last week. We to Spotify last week. En este caso no podría ser watching, tendría que ser listening, ¿ok? Listening. We were listening. We were listening to Spotify last week, ¿ok? Ahora sí, Clau, perfecto. Seguimos. Number 6, the children. The children, a picture. Nos olvidamos, pero por completo de esto, ¿no? Read, watch, listen. Para ver cuál nos va quedando. Correct. Were coloring. The children were coloring. Were coloring. Next one. My dad. My dad. Perfect. My dad. The tachar color, okay? My dad was sleeping in the sofa this Sunday. Mi papá estuvo durmiendo o estaba durmiendo en el sofá este domingo, ¿ok? De repente yo le estoy contando a mi amiga que mi prima vino de viaje y por eso mi papá estuvo durmiendo en el sofá ese domingo. ¿Se dan cuenta? Cuando le pongo contexto, suena un poquito mejor. Atenta, atenta, Mireia, con ese sleeping, ¿ok? Con doble E, sleeping, perfecto. Ajá, correcto. Ok, next one, number 8. We
Ok. Exacto. We were fishing. We were fishing by the river. We were fishing by the river when Dad was drinking juice. Como pueden darse cuenta, acá podemos usar dos oraciones en progresivo en la misma oración. Tenemos, we were fishing, nosotros estábamos pescando cuando o mientras mi papá estaba tomando jugo. Las dos oraciones estaban pasando al mismo momento, al mismo tiempo, pero en el pasado. ¿Ok? We were fishing by the river when Dad was drinking juice. ¿Ok? Ok. Seguimos. Steve. Steve, TV when the lights went out. Steve, TV when the lights went out. Perfect. Was watching. Acá está un poquito mal, parece que se han confundido. Pero sí, es watching. Watching, ¿ok? T-C-H, no C-T-H. Watching. Number 10, and the last one. John and Jill behind the tree during hide and seek. John and Jill behind the tree during hide and seek. Correcto. Y ustedes me dirán, Miss, ¿qué es hide and seek? Hide and seek, así como está juntito, hide and seek, es como decir a las escondidas o al escondite. Dice, John and Jill se estaban escondiendo detrás del árbol durante el juego del escondite o durante el escondite o durante las escondidas. ¿Ok? Where they were hiding behind the tree during the hide and seek. Ok, hasta ahí creo que la mayoría, la gran mayoría, espero, haya entendido, haya comprendido y estemos bien. ¿Estamos bien? ¿No estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Perfecto. Estamos bien, correcto. Ok, perfecto. Un minutito. Ok, very good. Ahí Gustavo me pone very good. Ok, creo que estamos bien. Igual, aquí yo les he dejado también, todas las clases, les he dejado un pequeño ejercicio de past continue, que es lo mismo que hemos estado haciendo, past continuous, y recuerden que ustedes pueden poner sus respuestas ahí, le dan a finish, chequear resultados, y van a poder ver sus respuestas correctas, ¿sí?
Ok. Ok. Ok, listo. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que puedan practicar más este tema. Este tema no viene en el examen, pero espero que puedan practicar este tema para que son dos temas sencillos, en realidad. Son bastante sencillos, pero como les dije, el inglés es práctica, nada más, porque ya tienen la teoría. Ahí, en todos los manuales que les he enviado en estas 8 clases hasta el momento, tienen toda la teoría, explicadito, masticadito, más claro imposible, ¿ok? Ustedes tienen que coger esa teoría y llevarlo a la práctica. Practicar, practicar, practicar. Si ustedes dicen, teacher, no tengo tiempo, siempre hay tiempo. En el carro, cuando me estoy yendo al trabajo, en el carro, puedo estar pensando, o de repente en mi carro, y puedo estar pensando, I used to walk to the, to the job. Solía ir caminando al trabajo. I used to watch TV at this time. Solía ver televisión a esta hora, pero ahora estoy yendo al trabajo. ¿Se dan cuenta? Podrían empezar a hacer ejercicios en su cabeza y esa es una buena manera de practicar. Todo el día pensar en inglés. Todo el día pensar en inglés porque como se dan cuenta ya tienen la estructura de la oración. Ya tienen los verbos, que son verbos sencillos. El used to no necesita cambiar el verbo. Entonces podríamos ir todo el día haciendo oraciones en used to. Ahorita podría hacer 1.000.000 de oraciones en used to. I used to eat a lot of candies when I was child. Solía comer muchos dulces cuando era niña. I used to have long hair. Solía tener cabello largo. I used to have short hair. Solía tener el cabello corto. Podríamos hacer 1.000 oraciones ahorita. 1.000.000 de oraciones con used to, que es cosas que solían pasar antes. ¿Ok? Entonces, solo tienen que practicar. Y lo que les dije del examen es muy cierto. El examen tiene muchas preguntas, si no es que todas, que hemos hecho en clase. ¿Ok? Muchísimas de las preguntas que están en el examen están en los manuales de las clases que hemos hecho. Entonces, solo sería cuestión de que ustedes le den una leidita a su manual, revisen su manual y ahí van a poder encontrar muchas de las respuestas del examen. ¿Ok? Eso es toda la clase por el día de hoy. Hasta acá llega esta clase número 8. Nos vemos el viernes para nuestra última clase. El viernes también vamos a hacer una resolución del examen al final de la clase. Así que procuren estar atentos. ¿Ok? See you. This is all for tonight. Eso es todo por hoy. ¿Ok? Muchas gracias por prestar atención, por participar. See you on Friday. Bye, teacher. Bye. Muchísimas gracias, licenciada Alexandra. Agradecerle por la sesión del día de hoy y nos encontramos en nuestra última sesión el día viernes a 1 de diciembre. Muchísimas gracias nuevamente. Y de la misma forma, estimados participantes, agradecerles por su participación en esta sesión y en las sesiones que se ha desarrollado, ¿no? Bien, estimados, en vista de que varios han tenido problemas y me han escrito también de manera interna acerca del examen, vamos a compartir un examen de recuperación para aquellos que han tenido baja nota, ¿no? ¿Les parece? Porque he recibido varios mensajes por interno y se elaboró un examen de recuperación. Bien, entonces en este momento voy a compartirles el examen a través de nuestro grupo. El examen de recuperación va a estar habilitado hasta el día de mañana, hasta las 10 de la noche.
Muy bien. Sin embargo, como ha indicado la licenciada Alexandra, el examen único va a ser desarrollado en nuestra última sesión. No se preocupe. Bien. Y disculpe, coordinadora, una cosita más. Atentos con el examen de recuperación, porque sí los va a ayudar muchísimo con su nota para los que han salido un poquito bajitos en el primer examen. El examen de recuperación les va a ayudar bastante con su nota. Y como les dije, estén pendientes de los manuales, porque en este examen de recuperación sí vienen muchos de los ejercicios que ya hemos hecho. Entonces no se puede decir, teacher, no sabía cómo era esta oración, teacher, no sabía cómo era esta oración, porque son oraciones que hemos hecho en clase, ¿ok? Es una ayudita para Miss, y los que no llegaron a dar el examen, ¿todavía tenemos opción para dar el examen? Sí, estimada Nancy, usted lo puede desarrollar el examen final, el examen único que se le ha compartido el día lunes, ¿no? En caso de repente no alcanza a la nota mínima probatoria que es 14, lo puede dar el examen de recuperación. Ya, pero todavía está abierto para poder dar, Sí, ¿no? sí, estimada, está habilitado. Gracias, Miss, muy amable. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Miss, Joita. Y ya le volví a pasar a la coordinadora la lista de verbos para que la coordinadora se los haga llegar nuevamente a los que no lo tienen. ¿Está bien? Ok, muchísimas gracias, licenciada. Muy buenas noches. Bien, estimados, acabo de compartirles el formulario del examen de recuperación, así que tienen plazo hasta el día de mañana, jueves 30 de noviembre, hasta las 10 de la noche. Bien, muchísimas gracias. Y a continuación, estimados, vamos a pasar a realizar nuestra dinámica del Kahoot, lo cual también les va a permitir sumar puntos adicionales a su examen final. Bien, ¿están listos entonces? Bien. Bien, estimados, ya esta vendría a ser nuestra tercera dinámica. Ya ustedes saben en qué consiste. Y pues en estos momentos paso a compartirles el enlace del Kahoot. Por favor, en el casillero donde les pide sus datos, lo ingresan su nombre y el inicial de sus dos apellidos. Pues de esa forma voy a estar identificando y considerando los puntos a los 3 primeros puestos. Bien.